pero muy buenas noches. Sean todos bienvenidos a una emisión más de El Café Positivo. Para nosotros es un verdadero placer poder estar aquí con cada uno de ustedes. Y bueno, hoy vamos a hablar de un tema muy importante. Y pues hemos estado contemplando en nuestra realidad inmediata los frutos de una de las emociones más peligrosas y destructivas de la naturaleza humana, y es la violencia. Esas acciones manejadas por nuestros cerebros que nos llevan a recurrir a estas acciones para solucionar los conflictos que podemos estar experimentando. Y la pregunta que se nos vino a la mente a muchos de nosotros es: ¿de dónde viene la violencia? ¿Es natural la violencia? ¿Es aprendida o es genética? Y pues la pregunta más importante es si podemos gestionar la violencia. ¿Qué quiere decir esto? Que si se puede gestionar. Pues la pregunta es: ¿podemos nosotros manejarla, controlarla y evitar que se salga de nuestro control y terminemos generando daño colateral, ¿no? Porque es curioso. Yo he visto en las redes sociales una cantidad de personas que están pro Occidente, otros que están pro Rusia, y uno dice, pues qué curioso, ¿no? Todas esas posiciones que las personas se plantean, y pues el punto ni siquiera es ese. La pregunta es si realmente existen maneras de solucionar esto y pues mirar hacia adentro. Porque muchas veces nosotros hablamos de la violencia. Uy, no, que cómo los gobiernos van a hacer esto. Que cómo, que es que es un horror que hagan esto. Y resulta que nosotros muchas veces somos muy violentos. Entonces la pregunta es si nosotros tenemos la autoridad realmente moral para hablar o criticar a nuestros gobiernos. Porque imagínense, las limitaciones que tenemos nosotros como seres humanos son exactamente iguales a las que puede tener cualquier gobernante. O sea, el hecho de que yo sea un presidente o que sea un directivo o que sea el director de una compañía, eso en ningún momento me, me libra de estas características neurofisiológicas de, del ser. Y por eso nosotros vemos que desde la historia, si nos remontamos desde la historia, el ser humano ha estado marcado por la violencia. O sea, así de sencillo. No, no es cuestión de ponernos exóticos ahora y, y ponernos de un estrato de superioridad. La pregunta es: ¿somos violentos? ¿Eres violento? Ante el menor conflicto reaccionamos y brincamos respondiendo agresivamente ante las situaciones que las personas están viviendo. Entonces, claro, es fácil decir, no, es que
un presidente o una nación o mi jefe o tal persona es violento. Pero ¿y nosotros? Y esto aplica a todo, ¿no? Muchas veces nosotros criticamos las medidas económicas que está tomando un presidente y no somos ni siquiera capaces de controlar nuestra propia tarjeta de crédito. Entonces, coherencia es uno de los grandes desafíos que tiene el ser humano. Pero ¿de dónde viene la violencia? Pues la violencia está muy vinculado con una de las emociones básicas del ser humano. Y estamos hablando pues de la ira. La ira pues tiene sus características que han estado presentes en el ser humano. Se caracteriza a nivel facial por bajan el borde interior de las cejas y se juntan. La mirada está fija en el objetivo y enfurecida. Y los labios se tensionan apretándolos. O sea, evolutivamente, el rostro y las emociones tienen una riqueza y un valor muy grande. Por eso a través de miles de años, pues se han preservado, se han aprendido, se han automatizado y hoy por hoy podemos hablar de respuestas innatas. Entonces, ¿la emoción de ira es genética? Sí. Viene programada en nuestro cerebro y estamos capacitados para responder con ella a los pocos días, a las pocas semanas de nacer. Este es un gran debate porque dicen, bueno, no podemos hablar de emociones innatas porque hace miles de años fue aprendido y no la teníamos. Pero bueno, ok, hoy es innata. Que sus orígenes, pues ninguna respuesta cerebral es innata porque fue programada y condicionada hace miles de años. Eso es irrelevante. Pero de esta emoción viene las acciones violentas. La ira es una respuesta que está muy relacionada con la injusticia. O sea, cuando tú sientes que te están bloqueando en tu crecimiento, cuando tú sientes que estás siendo tratado con injusticia, pues la microexpresión de ira, de enojo, aparece. Entonces, esta microexpresión inicialmente tiene una motivación correcta. O sea, siempre que tú sientas ira, es porque alguien está bloqueando tu desarrollo, tu crecimiento hacia la consecución de algo que era importante o vital para ti. Y por otro lado, pues encontramos que también es un reflejo que sale, por decirlo así, cuando somos víctimas de una injusticia. Entonces, claro que puede haber una connotación de algunas malas decisiones, de algunas injusticias en los gobiernos que puedan generar este tipo de respuesta en poblaciones, en líderes, claro que sí. En términos generales, yo no creo que ningún sistema político ni ninguna línea tenga la solución para los problemas de la sociedad, porque el problema de la sociedad es el hombre. O sea, el ser humano. Nosotros somos el problema. Nuestra incapacidad para pensar racionalmente y dejarnos llevar por nuestras emociones. Quiero aprovechar para mandar un saludo a Juan Pablo Marlete, que está conectado. Dice agresividad, violencia. Pues hay una correlación. La agresividad, la violencia, pues habla sobre esa incapacidad que tenemos ya para afrontar de otra manera un conflicto. Y como lo dije anteriormente, la agresividad ya es una emoción compuesta, ¿sí? O sea, primero tenemos la ira y esa acción de generar un gesto agresivo ya implica
otras conexiones neuronales desde la función ejecutiva, que es la que nos lleva a accionar, a generar un movimiento. Entonces podemos decir que la emoción es como el combustible que va a mover nuestro cerebro hacia una serie de conductas. Así, así va la cosa. Que nos puede empujar a tener acciones altruistas o nos puede empujar a tener acciones pues muy destructivas. Te quiero mandar un súper saludo también para Patricia Eulalia Tirado, que está conectada, para Targue Ramírez, que está también en la sintonía del Café Positivo, y para mi querida reina de corazones, Eli, te mando un corazón y un beso gigante. Gracias por estar en la sintonía conectada, apoyando a tu amorcito. Y bueno, ya saben que el amor es el motor que mueve el mundo, así que gracias por empujar este mundo. Bueno, amigos, por mucho tiempo yo estuve con la inquietud y preguntándome si la violencia era fruto de nuestros cerebros primitivos. Y yo decía, bueno, yo guardo la esperanza que en el futuro tengamos tiempo de evolucionar y de convertirnos emocionalmente más conscientes y que podamos tomar control y evitar esas conductas violentas que han llenado de sangre y horror la historia. Pero fue algo que me duró poco, esa esperanza, cuando comencé a investigar y a descubrir de dónde viene realmente la violencia. Y no sé, les hago una pregunta. ¿Creen ustedes que el hombre primitivo o el neandertal o el Homo erectus eran violentos? Voy a anotar por aquí y quiero que me respondan. Aquí está. ¿Creen que el hombre primitivo era violento? Incluyendo a los primos. Ahí está la pregunta. Para los que van llegando tarde. A ver, ¿qué creen ustedes? Responden, no es un examen ni nada. Yo estaba convencido hasta hace poco que estos seres que eran primitivos, pues seguramente eran mucho más violentos que nosotros, ¿no? Y en muchas películas y series, pues los dibujan como seres violentos, ¿no? Aquí me llega un mensaje. A ver, Johnny dice, lo primero que se me vino a la mente es que sí, pero comienzo a tener dudas. Te veo la cara y dudo. Ok, miren, de hecho, la evidencia arqueológica ha demostrado que el hombre primitivo y nuestros ancestros, háblese del el hombre neandertal, el Homo erectus, no eran violentos. Hay poquísimos indicios de actos de violencia, por lo menos arqueológicos, de su parte. Y la pregunta es, ¿por qué? Y de hecho, Targue Ramírez dice, yo sí lo creo, ya que no había comunicación, pienso. Yo pensaba exactamente lo mismo, pero resulta que las investigaciones más recientes en neurociencias, y ahí se me rompió el corazón, muestran que la violencia no es fruto de los cerebros primitivos. No, es fruto del cerebro moderno. Específicamente está vinculado con nuestro cerebro social. Y ustedes dirán, ¿qué? Y ahí sí, comencé a tener dudas sobre si vamos a sobrevivir como especie sobre el mundo. Porque resulta que está vinculado con el neocórtex y con el cerebro más evolucionado. Nuestros ancestros, que eran, pues, éramos una población bastante reducida, no como ahora, que somos literalmente una plaga sobre la Tierra, eran grupos pequeños que eran nómadas, vivían moviéndose según las estaciones. Entonces eran grupos pequeños, 10, 15, 20 personas, a lo mucho,
Y si tú a lo lejos veías otra tribu, pues no había un beneficio evolutivo para tú irte a la guerra con ellos. Lo que la evidencia muestra es que cuando veían otra tribu, uno tomaba el camino hacia la derecha y el otro tomaba el camino hacia la izquierda. Es decir, como la frontera era el mundo entero, no existía el concepto de que mira, aquí está mi línea fronteriza y si lo pasas hay guerra. No había eso. O sea, el mundo era tu territorio, entonces te movías de un lado hacia el otro y se evitaba el conflicto. Y si nos ponemos a analizar, haciendo un poco de psicología inversa, pues en ese entonces no tendría sentido vivir la violencia, porque si te ibas a la batalla con otra tribu, ¿para qué? Ibas a tener muertes y pérdidas y heridos, y en esa época no es como ahora que te partes un hueso, te enyesan y no pasó nada y sigues con tu vida normal. En esa época era prácticamente una muerte segura. Entonces no era una salida viable o un camino deseable el conflicto. Entonces, en ese punto, lo mejor era tomar caminos separados. O sea, si tú te vas a la derecha, yo me voy a la izquierda y aquí no pasó nada. Y sobre todo que normalmente, pues no era que podíamos llevar grandes cantidades de alimentos, ni cargábamos tampoco con riquezas ni nada, porque el concepto de acumulación de recursos, pues todavía no se había desarrollado. Entonces, atacar a otra tribu era una pérdida innecesaria de recursos. Entonces, por eso el hombre primitivo no era violento. Y lo que muestra la historia, aquí donde viene mi tristeza, es que en el momento que comenzamos a civilizarnos, entre comillas, que comenzamos a establecernos en asentamientos, que dejamos de ser nómadas, pues comenzamos a acumular recursos. Que ubicábamos nuestros asentamientos en el área donde estaba el río más caudaloso, donde había mejores peces, donde las tierras estaban más fértiles. Y claro, el otro grupo que tal vez no tuvo la oportunidad de conectarse con ese tipo de recursos, pues ya comienza a ver con envidia. Ya comienza a preguntarse como, ¿dónde puedo yo conseguir algo así? Y cuando nosotros encontramos que no hay otro terreno que tenga esa misma calidad, que no hay otro terreno donde tú puedas encontrar esa zona de pesca, de, de refugio. Entonces ahí comienza la codicia, la envidia, y ahí comienza a aparecer la violencia en el ser humano. Es decir, el cerebro social. Yo quiero lo mejor para mi familia, para mi tribu, entonces voy a quitarle lo que tienen ellos. Y así comenzó la era de la violencia para los seres humanos. Entonces, la violencia, como la conocemos, pues no es algo primitivo, sino es algo de un cerebro humano mal gestionado, donde hemos primado el beneficio individual o de privilegios sobre un grupo, y pues realmente nos importa poco o nada el bienestar de los demás. Y regresamos a lo mismo. Tal vez el surgimiento y la proliferación de las conductas violentas en nuestro mundo va más
por la carencia de competencias emocionales. Es que es así. Regresamos a lo mismo, las competencias emocionales. Si nosotros no tenemos competencias emocionales, pues estamos expuestos a caer en estas conductas. Porque, ojo, no es solo la violencia entre gobiernos, es la violencia que nosotros vivimos como personas y como seres individuales, ¿no? Recuerden que, por ejemplo, tú atacar a, a un amigo y, por ejemplo, crear un chisme, eso es violencia. Entonces, ¿cómo nos podemos dar cuenta que hablar mal de una persona, buscar quitarle la novia o la pareja a alguien, pues eso no está bien? Y de hecho, es violencia. Entonces, son cosas que tenemos que comenzar a analizar y a plantear. O sea, los problemas que el mundo está viviendo y los problemas que vivimos nosotros en nuestros trabajos, en nuestras relaciones de pareja, tienen que ver con esa incapacidad de nosotros manejar de una manera correcta nuestros cerebros. Y ustedes me dirán, Cristian, pero ¿qué es esto de las competencias emocionales? ¿Cómo se come eso? O sea, realmente la solución para nosotros aprender a controlar la violencia del ser humano es a través de las competencias emocionales. Entonces, vamos a repasar un poco sobre qué es esto de las competencias emocionales para que ustedes vean que el problema de la violencia viene por aquí. Entonces, ¿qué es una competencia emocional? Y eso es importante analizarlo, porque es la capacidad de movilizar adecuadamente un conjunto de conocimientos, capacidades y habilidades y las actitudes necesarias para realizar estas tareas con un alto nivel de calidad y eficiencia. Es decir, esto nos abre una puerta de oportunidades enorme, porque esto quiere decir que todos podemos aprender a gobernar nuestras emociones, que todos podemos aprender a elevar nuestro coeficiente emocional. Y una vez que nuestro coeficiente emocional se eleva, pues nosotros podemos tomar control y evitar conductas violentas. Y lo primero, la primera competencia con la que no podemos nosotros hablar de inteligencia emocional, con la que nosotros no podemos creer que vamos pues a mejorar nuestras relaciones de pareja o que vamos a mejorar nuestra relación familiar o con nuestros padres o esperar que nuestro equipo de trabajo aprenda a funcionar bajo presión y que maneje sus propios desafíos personales, nuestros ejecutivos, pues sin conciencia emocional es imposible. ¿Y qué es la conciencia emocional? Es la capacidad para reconocer y entender nuestras emociones y la de los demás. ¿Cuántas veces, les pregunto, no ha sucedido que se sienten mal o está pasando algo y te preguntan ¿qué te pasa? Y la respuesta es no sé. ¿Cómo podemos enfrentar y solucionar una situación en nuestras vidas si realmente no sabemos a qué nos estamos enfrentando? Y miren, las competencias emocionales son jerárquicas. Es algo así como la pirámide de Maslow. Entonces, sin la primera competencia, sin la conciencia emocional, es imposible que ustedes puedan desarrollar la regulación emocional, por ejemplo. ¿Y qué es la regulación emocional? Pues es la capacidad
para tú modular tu respuesta emocional, de prefrontalizar los impulsos del cerebro reptiliano y las respuestas emocionales del cerebro límbico. Y sí, eso incluye la violencia. Si yo no tengo estas competencias emocionales, jamás voy a poder controlar mis respuestas violentas. Y uno podría pensar, no, es que a nivel de grandes líderes mundiales no puede pasar. Hagan memoria. Uno de los conflictos que marcó más la historia por lo que implicaba fue cuando el rey de Inglaterra se enamoró locamente de Ana Bolena y pues, se quería divorciar de su esposa. Fue donde el Papa en Roma y el Papa le dijo que no le iba a divorciar, y en su arrogancia dijo que como él, siendo el rey de Inglaterra, le iban a decir que no, que en esa época Inglaterra era como el poder del mundo. Entonces, urdió con los cardenales una estrategia y ellos aceptaron divorciarle, pero si él se separaba de Roma y pues obviamente todos los beneficios que había en esa época, ofrendas y todo eso, iban a ser para ellos y no para Roma. Eso derivó en una guerra donde murieron miles de personas y hasta el día de hoy hay conflictos por esta decisión que él tomó. Y lo curioso de todo esto es que a los 6 meses él mismo mandó a decapitar a Ana Bolena por una infidelidad. Entonces, imagínense, la decisión de una persona secuestrada emocionalmente, la ira lo llevó a tomar una decisión que empujó a miles y tal vez millones de personas a la muerte, que rompió una estructura religiosa, porque pues nació una nueva línea que es la iglesia anglicana, y todas las consecuencias que trajo sencillamente porque una persona no supo manejar su relación de pareja y quería estar con otra, a la que finalmente mandó a matar, a decapitar, por un chisme. Entonces, ni se les ocurra pensar que la regulación emocional no afecta a las personas con poder. O es cuestión de leer las biografías y las historias de los líderes que estuvieron involucrados en los grandes conflictos bélicos del mundo. Lo que vemos es un despliegue completo de incapacidad para gestionar sus emociones. Incapacidad de entender sus emociones, la de los otros, y de regular sus propias emociones, y llevaron a sus naciones a la destrucción. Y lo mismo aplica a relaciones, empresas, etc. Entonces, una vez que tenemos las dos primeras competencias, miren lo que aparece por acá. Autonomía emocional. Y esto es un tema muy importante para las personas que no tienen la sensación de tener control sobre su vida. Es que estoy triste porque me dejó mi pareja y sin ella no puedo ser feliz. Estoy triste porque la situación está mala. Y siempre nos sentimos mal porque algo no está funcionando bien. Miren, es completamente normal y adaptativo que tú tengas una ruptura y tengas un duelo y que dentro de ese periodo tú sientas sufrimiento y malestar, pero no que vivas deprimido, que adquieras una visión negativa sobre la vida y que generes una codependencia emocional, y que si no tienes a alguien al lado o si alguien no te dice qué bonito que estás, pues te sientes feo, te sientes mal. O sea, la autonomía emocional es fundamental para entender que nosotros y nadie más que nosotros somos los dueños y señores de nuestra realidad emocional. Y eso Viktor Frankl lo demostró en su vivencia en los campos de concentración nazi, donde él cambió la valoración de la experiencia que estaba viviendo y cambió las emociones que experimentaba. Y yo creo que muy pocas personas en el mundo han vivido experiencias tan traumáticas y violentas como vivió el doctor Viktor Frankl. Entonces, ahí surgió, de hecho, una de las escuelas psicológicas, la logoterapia, una de las líneas de la psicología,
Y la logoterapia pues demostró que la forma en que tú decides ver el mundo, lo que imaginas y todo esto, cambia la realidad. Pero tú no puedes tener autonomía emocional y tomar el control de tus emociones si no tienes las dos competencias previas. Es decir, si no tienes conciencia emocional y si no tienes regulación emocional. Porque hay que entender, no es mi jefe el que me hace sentir mal. No es mi pareja la que me hace sentir mal. No son las decisiones de mi presidente lo que me hacen sentir mal. El que se siente mal soy yo. Entonces, la responsabilidad de lo que yo estoy experimentando es mía. Así de sencillo. Y miren, una vez que vamos sumando, así como se ve en la gráfica, vamos sumando estas competencias emocionales, tal es la competencia social, que es la capacidad para mantener buenas relaciones con otras personas, con otras culturas, con otros gobiernos. Entonces, la violencia es el fruto de las carencias de estas competencias. O sea, evidentemente, muchos de los líderes a través de la historia han carecido completamente de esta competencia y por eso es que llevan a sus pueblos a la guerra contra otros seres humanos. No es porque sean de derecha, izquierda o del centro. Las carencias emocionales nos van a hacer el mismo daño. No es la política, es la mente humana y sus debilidades la que nos está haciendo daño. Y miren, esta última competencia a mí me gusta mucho. O sea, las competencias para la vida y el bienestar. O sea, las competencias para la vida y el bienestar son la capacidad para adoptar comportamientos apropiados y responsables para afrontar satisfactoriamente los desafíos diarios de la vida, ya sean personales, profesionales, familiares, sociales, de tiempo libre, de estado, de lo que sea. Entonces, cuando tenemos una conducta egoísta o injusta para con nuestro prójimo, son problemas con nuestra gestión emocional. Entonces, vamos respondiendo a estas preguntas. ¿Es natural la violencia? Pues sí y no. Es natural en el sentido de que todos podemos responder con violencia cuando somos víctimas de una injusticia o cuando estamos siendo bloqueados en nuestro derecho a desarrollar y crecernos como respuesta a la emoción de la ira. Y ya les mostré las respuestas de las microexpresiones que puedes ver. Y pues, ¿es aprendida o genética? Pues si lo vemos, pues evolutivamente es aprendida. No hay nada que hacer. Nuestros ancestros pues no eran violentos como nosotros. Ahí está la respuesta, ¿no? ¿Podemos gestionarla? Pues como ustedes ya observaron en las diapositivas anteriores, claro que podemos gestionar nuestras emociones y tomar el control sobre ellas. O sea, no estamos condenados a estar atrapados en un universo emocional mezquino donde no tenemos nada que hacer sino sufrir. No, nada que ver. Tenemos todas las herramientas y capacidades para tomar el control de nuestras emociones y pues crear una realidad mucho más amigable para nosotros y las personas que nos rodean. Y nuestra querida amiga Targa Ramírez dice que equivocada que estuve si el sentimiento que genera la violencia es la ambición. Sí. Y tiene que ver con nuestro cerebro social de los más evolucionados. Y es, ok, este grupo, esta tribu tiene cosas que yo no tengo y yo las quiero. Miren, más allá del juego de poder que estamos viviendo actualmente, pues si ustedes revisan y en una de mis publicaciones lo puse, pues Ucrania es un país supremamente rico.
en recursos. Y eso es lo que quieren, eso es lo que se pelean los unos con los otros. O sea, los que defienden, lo que quieren evitar es que otro grupo se lleve esos recursos y se pueda poner en ventaja sobre ellos. No vayan a pensar que realmente es una preocupación honesta y sincera por el bienestar del pueblo ucraniano. El ser humano, en términos generales, no es tan empático, y por ahí hay un libro genial que se llama El gen egoísta que lo explica muy bien. No digo todos, pero la mayoría, el altruismo como que no se nos da. Entonces, sí, es la ambición y la ignorancia de entender que hay otras vías para conseguir eso. Juan Pablo Marleto dice, yo creo que existe la agresividad, es el componente emocional. Todos nacemos con agresividad y las primeras demandas que hacemos como preverbales son agresivas. Sin embargo, la violencia se construye. Es natural la agresividad. La violencia ya es aprendida. Su normalización es peligrosa. Claro. O sea, miren, la verdad es que la guerra no es una salida correcta, ni aceptable, ni aplaudible para nadie. O sea, independientemente de la bandera que ondees o la corriente política, nada justifica la muerte de un ser humano. O sea, si yo considero que un trozo de mineral, de tierra, vale más que la vida humana, pues vamos a seguir teniendo problemas y esto nos llevará hasta la extinción. Porque la verdad es que la vida del ser humano no tiene precio. Nada vale una vida humana. Y hasta que entendamos eso, vamos a seguir llevándonos hasta el límite y ojalá reaccionemos a tiempo y no tomemos conciencia de nuestra ignorancia y nuestra ceguera emocional cuando ya el mundo esté condenado a la extinción. Entonces, ¿qué nos queda de este programa que trabajamos hoy? De este maravilloso viaje a través del universo emocional. ¿Soy violento? Pues todos tenemos la capacidad para hacerlo. La ira es una emoción innata y, como pudimos ver, tiene una justificación evolutiva correcta. Así de simple. Cristian, ¿qué estás diciendo? Sí. Miren, si tú sufres una injusticia, tu cuerpo va a responder, tu cerebro va a responder con ira. Si alguien está bloqueando tu acceso a los recursos que van a garantizar la supervivencia tuya o de tus seres queridos, la ira va a aparecer. Ahora, llegar a una emoción compuesta y tener acciones violentas, eso sí es una elección. Porque tú puedes canalizar tu ira y buscar caminos distintos para solucionar los problemas. Y realmente la ira, cuando se gestiona correctamente, es un motor positivo. Pero cuando dejamos que nos secuestre, es decir, que suba tanto la carga emocional de nuestro cerebro límbico que el neocórtex se ve incapacitado para gestionarla, pues en ese momento se convierte en algo muy peligroso. No hay emociones buenas ni malas, solo emociones mal gestionadas. Entonces, el mundo necesita educación emocional. Nuestros niños necesitan educación emocional en las escuelas. Nosotros necesitamos educación emocional para que podamos comenzar a cambiar desde lo más bajo, desde lo simple, para poder generar los cambios complejos. Y la paz mundial solo va a llegar cuando tengamos una inteligencia emocional tan elevada que no necesitemos un policía que nos diga eso es incorrecto o inadecuado. Cuando podamos tomar decisiones que sean ecológicas para todos y no solo para mí, ese momento no vamos a necesitar ningún político, ni ningún partido político, ni ninguna ideología política. Porque si todos
aprendiéramos a hacer lo que es bueno para mí y para los demás, y no solo siendo egoísta y enfocándonos en lo que yo necesito sin importarme si daño a los otros, pues el mundo va a seguir exactamente como está, independientemente de la bandera y la ideología que tenga. Recuerden, el único problema en el mundo a resolver somos nosotros mismos. Así que bueno, muchas gracias por haber participado activamente en este maravilloso programa. Yo realmente me siento pues muy feliz de poder estar aquí con ustedes. Y pues aquí veo que hay muchos mensajes interesantes. A ver, se me olvidaron. A ver, aquí están, miren. Juan Pablo nos dice, desde la etiología se sabe que la raza humana es la única que puede exterminar y llegar a un nivel de autodestrucción de su propia especie. No tenemos límites en ese sentido. Sí. Somos los únicos que tenemos esta capacidad autodestructiva. Así que sería interesante comenzar a cuestionar realmente que estemos en la cima de la evolución, ¿no? Yo creo que la mayoría de las especies están muy por encima de nosotros. Targue nos dice gracias, muy buen tema, bien tratado, muchas gracias. Juan Pablo dice comunicación no violenta de Rosenberg es una excelente propuesta para educarnos en la paz y ser conscientes que podemos llegar a la autodestrucción si no nos detenemos a tiempo. Exactamente, Juan Pablo, gracias por tus aportes y por tus recomendaciones. Y pues es momento de nosotros pues tomar el asunto en nuestras manos y por lo menos dedicarnos a manejar nuestra propia realidad emocional, tomar control sobre ella y nuestro pequeño microuniverso, cambiarlo y mejorar. Así que no perderé y espero que ustedes tampoco pierdan la fe en el reino humano, en la especie humana, mejor dicho, pero necesitamos trabajo desde nosotros mismos y ojalá que nos hagamos responsables de eso ya y tal vez en un futuro cercano realmente podamos tener la posibilidad de sobrevivir a la propia estupidez del cerebro humano sin educación emocional. Y bueno amigos, pues hemos llegado al final de nuestro programa, pero recuerda que si necesitas ayuda para conocer y descubrir tu universo emocional, pues ahí está, escríbenos www.pernetpnlcoach.com y nuestro equipo va a estar listo para ayudarte. Hay una pestaña en amarillo que dice chateemos, le das clic, nos cuentas tu historia y vamos a estar listos para apoyarte en lo que necesites. Tenemos psicólogos, médicos, neuropsicopedagogos, tenemos el personal idóneo para ayudarte a que puedas conseguir el nivel más alto de inteligencia emocional y así pues llevar tu vida y convertirte en un pilar positivo de tu sociedad, trabajo, familia, lo que necesites. Así que no esperes más, el momento de cambiar es ahora. Pues recuerden, el Café Positivo volverá el jueves a las 8 p.m., donde vamos a tener nuestro espacio de preguntas y respuestas y vamos a analizar a fondo sus inquietudes sobre la naturaleza de la violencia. Recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales. Estamos en Twitter, estamos en YouTube, Instagram, LinkedIn, donde quieras. Búscanos como Cristian Pernet, como Pernet PNL Coach y pues danos un like y eso nos ayudará muchísimo a seguir creciendo. Tengan una hermosa noche y nos vemos el día jueves 8 p.m. Un abrazo gigante. Adiós.